Tenemos la suerte de contar con Saúl, que viene desde Barcelona, desde el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Está formando parte aparte de la unidad de trastornos del movimiento del propio hospital, también forma parte de distintos grupos de investigación y es coordinador del Grupo Europeo de la Enfermedad de Huntington aquí en nuestro país. Y bueno, tenemos la suerte de que haya hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotras acompañándonos y que nos dé una charla para contarnos pues en qué punto estamos de la investigación, que creo que es lo que más ganas tenemos de saber para alimentar esa esperanza con la que afrontar esta enfermedad tan complicada. Así que sin más, le doy paso a Saúl. Constantemente que hubiese venido, a mí me encanta participar de estas iniciativas con y para las familias y para los pacientes, donde podemos pues, hablar tranquilamente de una serie de temas que nos preocupan y que muchas veces no podemos tocar en los hospitales. Yo vengo, como ya dije, a un hospital en Barcelona, donde hemos tenido la suerte durante los últimos 20 años de consolidar una unidad de trastornos del movimiento muy potente, y eso nos ha ayudado a poder ir organizando una unidad, una consulta específica monográfica de atención a la enfermedad de Huntington. Hemos ido aprendiendo mucho de las necesidades que nos explican los pacientes para ser capaces de ofrecer un modelo de atención que pensamos se ajusta muy bien, aunque tiene seguro muchísimas limitaciones, pero se ajusta bien a lo que necesitan los pacientes. Y eso ha sido gracias a que desde hace algún tiempo formamos parte de un enorme consorcio, del que os hablaré un poco más adelante, un consorcio a nivel de investigación, un modelo de coordinación de la investigación a nivel europeo, a nivel mundial. De hecho, somos parte de la coordinación en España y en Europa de esta entidad, y eso nos permite estar muy bien posicionados en cuanto al tipo de información que tenemos de qué es todo lo que está pasando. Yo no es que sea aquí el mayor experto del universo de la enfermedad de Huntington, yo vengo en representación de un equipo y de todo un colectivo de gente que es con quienes estamos desarrollando todo lo que intentaré explicar hoy. Como decía Ruth, a mí me pidieron que os hiciese un repaso de qué es lo que está por venir. Soy plenamente consciente de que hace algunos meses hubo un acontecimiento a nivel mediático en forma de una serie de noticias que toda la gente, pues bueno, generó una serie de dudas que creo que es imprescindible que os las podamos explicar y que podamos resolver nosotros. Y para entender qué significa el significado de estas noticias, quiero hacer una breve reseña histórica a qué ha sucedido a nivel de investigación estos últimos años, como para que llegamos al momento en el que estamos a día de hoy y qué significa exactamente a día de hoy el punto en el que estamos, qué va a pasar. Yo también traía unas pocas diapositivas para hablar de la enfermedad de Huntington, similares a las que ha presentado la compañera. Voy a hacer un muy breve repaso porque lo tengo incorporado en el esquema mental de la charla que había preparado y porque pienso que nos ayuda a repasar estos conceptos para entender muy bien algunas de las cosas que voy a explicar más tarde, porque sé que algunos de los puntos son un poco complicados. Lo voy a hacer muy breve. Sabéis que esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa. La enfermedad neurodegenerativa, igual que lo es el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, son enfermedades que por una causa que conocemos o no, las neuronas, las células del cerebro, empiezan a funcionar mal, empiezan a funcionar distinto y finalmente fallecen, finalmente perdemos esas neuronas. Esto no sucede de la noche a la mañana, pasa mucho tiempo hasta que esas neuronas empiezan a fallar. Ni siquiera cuando ya empiezan a fallar las enfermedades manifiestan ya los propios síntomas que las caracterizan, pero esto es lo que define una enfermedad neurodegenerativa, el hecho de que se irán perdiendo neuronas en el curso de la vida de un individuo que la padezca. A diferencia del Alzheimer o del Parkinson, que son enfermedades muy frecuentes, la enfermedad de Huntington es una enfermedad minoritaria porque afecta solo a entre 8 y 10 personas por cada 100.000 habitantes, y a diferencia de esas enfermedades que no sabemos exactamente qué promueve que empiecen a fallecer un tipo de neuronas, en la enfermedad de Huntington sabemos que hay una mutación muy concreta, en un gen muy concreto, que da lugar a un fallo que traduce en que estas neuronas empiezan a fallecer y que en el futuro eso da lugar a la enfermedad. En el brazo corto del cromosoma 4 hay un gen que codifica para una proteína que se llama huntingtina. Aquí todos tenemos huntingtina en su estado normal. Sabemos más bien poco acerca de para qué sirve la huntingtina, pero tenemos muy claro que todos los mamíferos, todos los seres vivos tienen huntingtina y que sin esa huntingtina un cerebro no se puede desarrollar. Con lo cual la huntingtina juega un papel fundamental para el desarrollo del cerebro. El problema está en que cuando uno tiene esta mutación genética de la que nos hablaba la doctora, estas repeticiones de más, la proteína resultante tiene una estructura que se llama mutada, está mutada, es mutante,
Y no solo es que ya no pueda ejercer esa función para la cual fue diseñada, que es algo que hemos dicho es positivo, sirve para ayuda al desarrollo cerebral, sino que además gana una función tóxica. Esa proteína no solo no hace un bien, sino que encima hace un mal. Eso lo que tiende a provocar es que la proteína se agregue dentro del cuerpo de las neuronas, haciendo que estas empiecen a funcionar mal. Es como si yo un motor de gasolina empiezo a echar diésel, ese motor empezará a funcionar mal y llegará un día que se va a estropear. Algo parecido, símil, es lo que sucede con la huntingtina, esta huntingtina mutante cuando se agrega. Aquí tenía un vídeo, que nunca funcionan los vídeos en estas presentaciones, donde se veía una neurona con inclusiones de huntingtina como esta neurona se desintegraba a cabo de un periodo de tiempo. Pero bueno. Hay una serie de neuronas en el cerebro, específicamente unas que denominamos neuronas espinales medias, que sabemos son extremadamente sensibles a esta toxicidad que ha ganado la huntingtina mutante. Por eso este tipo de neuronas son de las primeras que empiezan a funcionar mal y a fallecer en el contexto de la enfermedad de Huntington, y sabemos que un gran número de estas neuronas están en esta zona de aquí, el láser, que es esto. Aquí, en unos territorios que denominamos los ganglios de la base. Eso explica la imagen que nos enseñaba la doctora, una prominente pérdida de volumen en estos territorios que están aquí debajo, que es el caudado del putamen en otras zonas de los ganglios basales. Estas zonas no funcionan por sí solas, sino que conectan con otros territorios del cerebro que sabemos desde hace mucho tiempo que juegan un papel fundamental en el control del movimiento, en los procesos cognitivos, en la memoria, en la atención, etc. Y en el control emocional, en la motivación, en la expresión de las emociones. Por eso, el fracaso de estos sistemas repercute de forma global en cómo funcionan estos circuitos, dando lugar a los síntomas clásicos de la enfermedad de Huntington a nivel motor, cognitivo-conductual. Pero no solo es que haya fallos a nivel de caudal de putamen, y esto es importante que os quede claro para lo que explicaré más adelante, sino que sabemos que también se agrega esta proteína mala en distintos territorios corticales, en las zonas más externas, digamos, del cerebro. Sabemos que además hay una respuesta inflamatoria. Nuestro cuerpo intenta hacer algo contra estas proteínas que se agregan. Y esta respuesta inflamatoria también causa algún tipo de daño en el tejido cerebral. Y además de la huntingtina mutante, como sucede en otras enfermedades degenerativas, la presencia de esta proteína normal y el que se desencadene un proceso degenerativo da lugar a que se agreguen otras formas de proteínas que también resultan tóxicas y que también encontramos en el contexto de otras enfermedades degenerativas, lo cual es bastante complejo lo que sucede cuando a la enfermedad de Huntington. Perdón. La progresión de la enfermedad es lenta, pero como nos comentaban es variable. Hay dos grandes fases que tenemos que entender bien. Hay una fase preclínica donde un paciente portador de la mutación que dará lugar a la enfermedad no presenta síntomas de la enfermedad. A día de hoy distinguimos dos grandes fases dentro de esta fase preclínica, una fase presintomática o asintomática, donde hay una ausencia absoluta de signos y síntomas que pudiesen sugerir que esa persona va a tener un Huntington, y donde no podemos detectar cambios en ese cerebro a pesar de que ese cerebro está agregando Huntington mutante. Esta fase suele suceder más allá de los 20 años antes del debut de los primeros síntomas motores. Y esa fase viene seguida de una fase prodrómica, donde el paciente está libre de síntomas, pero nosotros, si hacemos una exploración completa, a pesar de que no podemos diagnosticar la enfermedad, ni jamás la diagnosticaríamos en esa fase, podemos detectar signos sutiles que sugieren que algo está cambiando, algo funciona distinto. E incluso podemos identificar cambios incipientes a nivel de la estructura y de la función del cerebro muchos años antes, unos 10-15 años antes de que la enfermedad se manifieste. Este mensaje es importante también que os acordéis, para lo que explicaré después. Y obviamente después de esto hay una fase clínica en donde los pacientes manifiestan los síntomas característicos, a pesar de que sabemos que la enfermedad para mucha gente el primer síntoma que perciben ellos o los familiares no es de tipo motor, suele ser de tipo cognitivo o conductual. La enfermedad por consenso se diagnostica en base a la presencia de los síntomas motores que de forma inequívoca definen esta enfermedad. Suele empezar alrededor de la media edad adulta, existiendo una muy clara relación inversa entre el tamaño de las repeticiones que tiene un individuo y la edad de inicio. Cuanto mayor es el número de repeticiones, antes empieza la enfermedad. Esto queda muy bien reflejado en esta gráfica. Aquí delante tenemos individuos con un número de expansión enormes, cerca de las 58-60 repeticiones. Esto es la edad de inicio de la enfermedad. Personas con 60 repeticiones pueden empezar de media la enfermedad cerca de los 20 años, mientras que personas alrededor de los 41 años
perdón, la pueden empezar sobre los 60 años de edad. Pero lo que aquí me interesa que os fijéis en esta gráfica son estas barritas que hay aquí alrededor. Esto es la variabilidad. Esto es un estudio hecho con miles de pacientes y lo que nos cuenta es que de media una persona con 41 repeticiones empieza la enfermedad cerca de los 55 años de edad. Pero la variabilidad nos cuenta que hay personas con ese mismo número de repeticiones que empezaron la enfermedad más allá de los 70 años, mientras que otras personas empezaron la enfermedad antes de los 40 años. A día de hoy sabemos que la genética explica solo el 60% de la variabilidad de edad de inicio, y precisamente intentar comprender cómo la naturaleza está modificando la edad en que empezó la enfermedad en estas personas podría suponer una línea de investigación para, si bien no curar, retrasar al máximo el momento en que la enfermedad se manifiesta. Esto es algo que de algún modo que tenemos que entender, la naturaleza está haciendo con algunos individuos. Tienen 41 repeticiones y están empezando la enfermedad a los 70 años. Y otros tienen 41 repeticiones y la están empezando antes de los 40 años. Esto lo hablaré un poco más adelante. Como decíamos, la enfermedad es muy variable y es en principio lentamente progresiva. El inicio es insidioso, es lento, generalmente empiezan a aparecer cambios en la esfera de la cognición, de la conducta, luego los primeros síntomas motores y todo ello se acompaña o conlleva una progresiva pérdida de la funcionalidad que da lugar a una dependencia de los pacientes. Sabemos que hay formas más agresivas, sobre todo lo que es la variante juvenil, y que hay una enorme heterogeneidad entre pacientes que posiblemente ustedes habrán observado en familiares o conocidos. Hay personas en las que la velocidad a la que progresa el deterioro cognitivo es muy distinto. Hay pacientes que pueden estar cognitivamente estables, entre comillas, durante mucho tiempo, otros rápidamente pierden facultades cognitivas. En otros hay una gran, digamos, es muy florido el tipo de déficit psiquiátrico que manifiestan, en otros no son los síntomas motores. Es una enfermedad que, a pesar de que, como hemos comentado, se caracteriza por una tríada de síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos, es extremadamente heterogénea. Y de lo que disponemos a día de hoy, con mayor o menor eficacia, yo creo que para algunas cosas con muy buena eficacia, son, como decía la doctora, tratamientos sintomáticos, no tratamientos curativos, tratamientos que lo que hacen es atacar a los síntomas. Si una persona tiene un exceso de movimiento, los neurólogos les pueden dar tratamientos para intentar disminuir ese exceso de movimiento. Si un paciente con Huntington tiene depresión, pues se les puede intentar dar medicación para que disminuya la depresión. Pero estas medicaciones en ningún caso están modificando el curso de la enfermedad de Huntington. El proceso neurodegenerativo que hay de base sigue su curso. Lo que intentan hacer es controlar los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que se ha pretendido hacer durante este tiempo? Yo hago una simplificación, porque el trabajo realizado es enorme y yo lo que tengo que hacer es un poco dirigir la charla hacia algo que sea viable de comentar en 45 o 50 minutos. A ver, resulta indispensable para plantear esto que tenemos aquí, que es saber tratar mejor esta enfermedad y en última instancia plantearnos si es viable la hipótesis de curar una enfermedad como la enfermedad de Huntington. Es imprescindible entender mejor la enfermedad de Huntington. Esto es una parte indispensable del trabajo científico, consiste en comprender mejor los fenómenos biológicos o los fenómenos de cualquier tipo que sea, comprenderlos mejor. Creo que hay una serie de preguntas, debe haber cientos, miles de preguntas, yo he listado algunas pocas que son fundamentales para que pueda suceder esta línea argumentativa planteada aquí. Tenemos que entender mejor qué causa los distintos síntomas de la enfermedad. Sabemos que se estropean unas zonas del cerebro, pero tenemos que entender exactamente por qué eso da lugar y cómo a los síntomas que observamos. Si no lo entendemos, no podremos diseñar nuevos tratamientos para atacar al mecanismo que los causa. Tenemos que comprender por qué algunos pacientes tardan más años en empezar. Es algo crucial. Si resulta que no es así, me lo invento, pongo un ejemplo, si resulta es porque escuchan un tipo de música, que no es el caso, debemos administrar ese tipo de música a todas las personas con Huntington, porque empezarán más tarde. Tenemos que saber, más allá de lo que es pretender curar la enfermedad, entender mucho mejor las necesidades de las personas impactadas por la enfermedad, y aquí las asociaciones juegan un papel fundamental. En ausencia de una cura, debemos saber cuidar y tratar a las familias. Esto es una enfermedad que no solo afecta a un paciente, es una enfermedad que afecta a familias, a generaciones completas y que va más allá de lo médico y trasciende casi diría yo a lo existencial. Sin este diálogo entre vosotros y nosotros no podemos establecer en nuestro modelo de atención qué necesitáis, y eso nos lo vais a brindar vosotros. Tenemos que plantearnos si podemos modificar el curso de esta enfermedad y finalmente intentar responder a si podríamos curar esta enfermedad. Para hacer esto, ¿qué es necesario? Para empezar, dinero. La investigación necesita muchísimo dinero. Investigar es extraordinariamente caro. Aquí hay distintos profesionales que nos dedicamos a esto, distintos hospitales, y todos sabemos cuánto tenemos que pelear para tener dinero para investigar.
Y la otra cosa que necesitamos es gente. Nosotros podemos tener una auténtica millonada de dinero y unas brillantes ideas y unos laboratorios tremendamente buenos, pero si no tenemos población con la que trabajar, no podemos responder a las preguntas. Esta enfermedad no la curaremos nosotros, la curaremos entre vosotros y nosotros. Y no es imposible. Sabemos que son enfermedades que estigmatizan, sabemos que son enfermedades incomprendidas, pero es necesario conocer a la población para poder trabajar con vosotros. Es imposible que lo hagamos nosotros solos en un laboratorio mirando una pantalla. En relación al dinero, obviamente hay muchas fuentes de financiación, hay muchas entidades que han financiado la enfermedad de Huntington. Yo no voy a hablar de todas ellas, pero es así. Pero yo debo reflejar un hecho que me parece anecdótico y loable e impresionante, que es el que ha dado lugar a lo que en los últimos 10 años hemos podido aprender en la enfermedad de Huntington. Hace unos 10 años un individuo de forma anónima donó una salvajada de fortuna para que se acelerase el desarrollo de tratamientos para la enfermedad de Huntington y en última instancia se curase la enfermedad de Huntington. Es una donación anónima realizada por una persona de Canadá. Y con esta fortuna se constituyó esta fundación, CHDI. Insisto, hay otras entidades que financian la enfermedad de Huntington, pero yo voy a hablar de esto. Es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona una gran fortuna orientada a esto, a que se gestione bien, a que se coordine cómo se investiga en Huntington para en última instancia intentar tratar y curar la enfermedad de Huntington. De aquí han nacido enormes proyectos, muchos proyectos a nivel de investigación básica aplicada, ese tipo de proyectos que se hacen en los laboratorios, de la gente que trabaja con modelos animales, proyectos indispensables para comprender las enfermedades, para empezar a probar nuevos tratamientos. Y se han desarrollado impresionantes proyectos extraordinariamente necesarios, estudios observacionales y de registro. Antiguamente el conocido proyecto Registry, un proyecto europeo que estudió cerca de 100.000 individuos afectados por la enfermedad de Huntington, seguidos durante casi 8 años. Actualmente el estudio ENROLL-HD, un estudio a nivel global, mundial, donde básicamente cientos de hospitales de alrededor del mundo participamos estudiando por igual a miles de pacientes. Actualmente están incluidos cerca de 15.000 individuos, algunos de ellos son pacientes con la enfermedad, personas a riesgo de tenerla, pacientes asintomáticos y controles. Es la única forma de comprender el curso natural de la enfermedad y en última instancia es la mejor forma de presentarnos al mundo como, a pesar de ser una enfermedad minoritaria, podemos trabajar con ella como si no fuese una enfermedad minoritaria. Estos estudios han servido para ahondar en estas cuestiones que yo os decía al principio, intentar identificar modificadores de la enfermedad, generar modelos animales que son indispensables para probar nuevos fármacos, identificar quizás nuevas vías terapéuticas, identificar biomarcadores. Este concepto de biomarcador es fundamental en lo que viene adelante. Un biomarcador es algo que nos permitiría medir cambios que están sucediendo a nivel biológico que están en relación a otro acontecimiento, por ejemplo una enfermedad. Os pongo un ejemplo. En la enfermedad de Huntington nosotros tenemos una oportunidad única y es que, a diferencia del Alzheimer, aquí podemos saber quién desarrollará la enfermedad en el futuro y eso nos permite estudiar qué cambios están sucediendo muchos años antes de que la enfermedad empiece. Estos cambios que están sucediendo son biomarcadores. ¿Por qué son potencialmente útiles? Porque si desarrollásemos un tratamiento orientado a lo grande, curar el Huntington, lo podríamos administrar antes de que la enfermedad empiece, es decir, antes de que se haya causado suficiente daño. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que si yo me invento una pastilla para tratar el dolor de cabeza y se lo doy a gente que no le duele la cabeza, no voy a poder saber si esa pastilla quita el dolor de cabeza. Necesito poder medir ese efecto de algún modo. Si yo diseño un tratamiento para curar el Huntington y se lo doy a individuos que aún no tienen Huntington, no voy a saber si estoy curando el Huntington. Para poderlo saber, tengo que poder mirar a algo que esté sucediendo antes de esos cambios. Esos son los biomarcadores. Comprender la neurobiología, comprender el curso natural de la enfermedad, desarrollar tratamientos candidatos. En definitiva, todo esto debería servir para generar evidencia de que podemos hacer algo. Una cosa es que las familias, los pacientes y nosotros queramos curar el Huntington. Y otra cosa es que los resultados nos sugieran que es algo que se podría hacer o no. Si con todos estos datos la información nos dice no se puede curar el Huntington, esto no es planteable, tendríamos que buscar otra vía. Si generamos evidencia de que parece que entonces tenemos que ir aquí, a estos señores de aquí, la industria farmacéutica, los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no los suelen financiar los gobiernos, el desarrollo de fármacos no lo financian los gobiernos, lo financian señores que, igual que alguien decide abrir una panadería y vender pan, deciden que se van a dedicar a desarrollar fármacos. Estas personas obviamente tienden a invertir en aquello que les resulta rentable. El Huntington, como enfermedad minoritaria, podría parecer una enfermedad poco rentable, pero ahora
gracias a todo este trabajo, el Huntington aparece como una enfermedad extraordinariamente rentable. Tenemos muy bien estudiada la población, la hemos comprendido muy bien y, insisto, gracias al registro de miles y miles de casos, tenemos todos los pacientes que podrían necesitarse para hacer un ensayo clínico y para que los fármacos fuesen rentables. El gusano que os prometía. Se han desarrollado, en este tiempo que se ha ido consiguiendo, se han desarrollado un montón de modelos animales con los que se está trabajando, desde gusanos, pájaros, ratas, ratones, ovejas, minicerditos, y creo que lo más importante que fue en 2008 el desarrollo de un modelo de primate modificado genéticamente que expresa la enfermedad de Huntington de una forma parecida al ser humano. Sabemos que el primate es el animal que tiene el cerebro más parecido al ser humano. Investigar con estos animales es extraordinariamente útil, pero tienen cerebros muy pequeños. Lo que aquí pretendemos hacer con los nuevos tratamientos implicaba necesariamente poderlos probar en modelos biológicos que se parezcan en cuanto al tamaño con lo que es un ser humano, y estos eran los primates. Hasta 2008 no disponíamos de un modelo de primate con enfermedad de Huntington. Hemos aprendido otras cosas también. Yo no puedo listar todo lo que se ha aprendido en este tiempo, he hecho una breve selección, un poco unas barriendo para casa y otras en cuestiones que considero que son trascendentales. Hemos aprendido y sabemos ahora exactamente toda una serie de cambios que de forma, diría, casi inequívoca acontecen 15 años antes de que la enfermedad se manifieste, que va cambiando progresivamente cada 6-12 meses en un individuo que tendrá en el futuro enfermedades Huntington. Hemos podido identificar biomarcadores muy claros de cómo está cambiando este sistema nervioso, podemos cuantificarlo incluso con técnicas que no son de imagen, podemos detectar cambios en el consumo de glucosa, hemos podido identificar que hay toda una serie de síntomas neuropsiquiátricos que definen la enfermedad de Huntington y que son extraordinariamente prevalentes incluso antes de que la enfermedad se manifieste. Esto es una auténtica primicia que le he puesto porque me hace ilusión, aún no ha salido, pero es un trabajo nuestro. Hemos aprendido muchas más cosas también acerca de los mecanismos o los cambios en el cerebro que explican algunos de los síntomas psiquiátricos, como por ejemplo la apatía. La apatía, sabéis que es un síntoma muy frecuente. De hecho, volviendo a la diapositiva anterior, al desarrollo de biomarcadores, a diferencia de otros síntomas neuropsiquiátricos en el Huntington, la apatía, esa pérdida del interés, de la motivación, aplanamiento afectivo, que muchos pacientes empiezan a manifestar, progresa de manera lineal a lo largo del curso de la enfermedad. Es como que lo que está causando esa apatía tiene mucho que ver con lo que está causando el Huntington. Si entendemos mejor esta apatía, entendemos mejor el Huntington. Hoy la hemos entendido mejor, sabemos que los cambios que dan lugar en el cerebro a esta apatía van más allá de lo que habíamos hipotetizado al principio, en cuanto a que, bueno, es porque se les están estropeando esas estructuras que llamamos los ganglios de la base. Pues no, suceden otras cosas y eso nos da pistas acerca de cómo deberíamos tratarla. Pero creo que lo que fue extraordinariamente importante para lo que veremos a continuación es este trabajo que se hizo hace un par de años o 3, es que por primera vez ya no era observar cómo cambia el cerebro de los pacientes con Huntington, sino era saber si podíamos medir cómo se estaba agregando esta proteína que dará lugar a la enfermedad. Nuestro cerebro está bañado en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo y allí era imposible cuantificar el residuo de la proteína huntingtina mutante que los pacientes con enfermedad de Huntington están agregando. Era imposible hasta hace 2-3 años, con el desarrollo de una técnica novedosa, con la que se pudo confirmar que efectivamente, en comparación con un individuo que no tenga la enfermedad, los individuos en estadio premanifiesto empiezan a mostrar niveles más altos de agregados de huntingtina mutante en su líquido cefalorraquídeo que los pacientes que manifiestan la enfermedad. También aumenta de forma lineal estos agregados. De hecho, hay una relación lineal muy clara entre la probabilidad de que un paciente inicie la enfermedad en los próximos 5 años y cuánto huntingtina ha agregado podemos cuantificar en su líquido cefalorraquídeo. Es una medida directa de cómo el proceso neuropatológico, digamos, principal de la enfermedad de Huntington, para poder medir cómo está cambiando todo esto. En cuanto a los modificadores, se han hecho trabajos extraordinarios. Quizás uno de los más representativos fue identificar que más allá o además del gen que causa la enfermedad, en el cromosoma 15 hay también una serie de factores que modifican entre 6,1 y 1,4 años respectivamente la edad de inicio de la enfermedad. Eso nos dice que, además de tratar el gen del Huntington, mientras no seamos capaces de tratar directamente ese gen, tenemos que intentar entender cómo podemos modificar o modular la expresión de otros genes que en la naturaleza se expresan de distinta manera y cuando lo hacen modifican el curso de la enfermedad. Esto hace muy poquito tiempo que lo sabemos. Y además os presento esto, que es un trabajo nuestro.
¿Os acordáis en la diapositiva anterior? Se veían cambios en el cerebro que hemos identificado que son característicos de alguien que tendrá Huntington. Estos cerebros son de pacientes nuestros, estas zonas que brillan en color verde, son zonas que a pesar del paso del tiempo y de la progresión de la enfermedad permanecen funcionando, es decir, no se han estropeado, ¿de acuerdo? Lo que ha mantenido, lo que ha facilitado que estas zonas del cerebro sigan funcionando de más en unos pacientes que ya tienen Huntington y que la enfermedad ha sido más benigna, es decir, la enfermedad está yendo más lenta en estos pacientes, es que estos pacientes hablan dos lenguas, algo tan sencillo como esto, que dominan dos lenguas y las usan. El mero hecho de hacer un ejercicio cognitivo ha incrementado la capacidad de reserva de su sistema nervioso para hacer frente a una agresión tan notable como el Huntington. Esto es algo parecido. Este cerebro de aquí arriba, aquí se ven dos puntitos en amarillo, son los cambios que ha promovido el tiempo que alguien ha estudiado, ha ido a la universidad. Sabemos que estar estudiado influye en cómo envejece nuestro sistema nervioso, pero no parece que cause tanto efecto como hasta qué punto ha estado implicado en actividades sociales, lúdicas, se ha relacionado con gente, ha aprendido, ha tenido hobbies, ha bailado, ha hecho cosas. Eso ha también modificado la estructura y la forma en que está perdiendo volumen el cerebro de personas afectadas con enfermedad de Huntington. De modo que, haciendo una breve pausa antes de pasar a lo siguiente, en ausencia de un tratamiento curativo y intentando entender qué podemos hacer mientras no tenemos nada con el Huntington, podemos hacer muchas cosas, ir al médico, ir al psicólogo, ir a las asociaciones, etc. Y, por supuesto, mantener una vida activa. Eso, de hecho, ya hace mucho tiempo que lo sabemos de los modelos de animales, en un trabajo extraordinario, a mí me parece muy bonito, donde tenían un grupo de ratones que vivían solos y aburridos, que son estos de aquí, unos ratones que vivían acompañados por una jaula muy aburrida, o un grupo de ratones que vivían en un auténtico festival del humor de los ratones. Y estos ratones tardaron mucho más tiempo en empezar a manifestar síntomas de la enfermedad de Huntington que los otros ratones que estaban solos y aburridos. Hace mucho tiempo que sabemos que enriquecer el ambiente protege y enriquece nuestras neuronas y la forma en que las enfermedades neurodegenerativas en este caso nos atacan. También hemos aprendido cosas que nos sirven y que yo conozco bien que han tenido impacto en la población con la enfermedad de Huntington, en las redes sociales, etc. Hemos visto que la coenzima Q10 parece que no retrasa ni mejora los síntomas de la enfermedad de Huntington. A mí muchos pacientes nos vienen preguntando que dónde la compran y si el pote grande o el pequeño, nos dicen, mire señor, esto vale mucho dinero, mejor. Si quiere tomar coenzima, coma cosas que llevan coenzima Q10, pero no se gaste dinero. No se ha demostrado que haya un efecto significativo de los cannabinoides. Circulaba hace poco un vídeo por internet de una persona con unas diskinesias, que en realidad no era Corea, era una enfermedad de Parkinson, y decían que después de tomar cannabis mejoraba. Todo eso también generó mucho debate. Lamentablemente eso no funciona. Hay un estudio que se hizo hace poco con un fármaco que se llama predokidina con unos resultados poco concluyentes, y el efecto de la creatina también se estudió y se tuvo que parar el estudio por futilidad, que se llama, tampoco servía. Y todo esto, ¿cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido a través de algo que denominamos ensayos clínicos. Es decir, no es que a nosotros nos pague alguien para que digamos A, B o C, o no es que probemos un par de cosas en el hospital y digamos, mira, pues esto sirve y esto no sirve. No. Esto se hace de una forma muy exhaustiva, que si la entendemos, nos ayuda a entender por qué cuesta tanto a veces llegar a encontrar soluciones. Un ensayo clínico, digamos, es el método que todos usamos por igual para intentar evaluar el efecto potencialmente, primero dañino, y después terapéutico de un nuevo tratamiento. Eso lo hacemos a través de una serie de fases que son consecutivas. Se empieza por la investigación básica y empezar a estudiar en modelos preclínicos en los laboratorios cosas que no se nos ocurren que podrían ir bien. Esto puede durar muchísimos años, estas etapas, hasta que damos con algo que parece que en un modelo animal se comporta de una forma que podría tener un efecto en el humano. Cuando eso sucede necesitamos desarrollar, necesitamos que alguien invierta en esto y traslade en el inicio de las distintas fases que componen un ensayo clínico. En la primera fase, generalmente los fármacos se administran a unos pocos individuos sanos, solo para probar si eso, tal y como te lo dan, se te cae el pelo y te pones malísimo, o es una cosa que más o menos es segura. Si vemos que esto es seguro, que no es tóxico, se hace una segunda fase donde básicamente no se explora la eficacia del fármaco, no se mira si eso cura o no cura, si va bien o no va, se mira si es seguro y tolerable. Es decir, tengo un fármaco que he visto que tóxico no es, pero ahora quiero saber si se lo doy a más gente, si se lo doy y voy probando distintas dosis, ¿sigue siendo esto seguro? Incluso me va a permitir el lujo de empezar a mirar un poquito si a nivel de algún biomarcador este fármaco hace algo. Esta es la fase 2. La fase 3 es cuando se prueba con una enorme población de pacientes enfermos y se intenta verificar la eficacia del medicamento. Esto sigue una estructura que no siempre es la misma, pero que parecida a esta.
para diseñar y ejecutar un ensayo clínico, alguien tiene que desarrollar lo que se llama un protocolo de estudio. Es decir, un ensayo no se trata de coger a todas unas personas, darles una pastilla y ver qué pasa. Tiene que pensar muy bien qué tipo de preguntas formulamos y cómo las formulamos y ver si somos capaces o tenemos las herramientas para medir el tipo de respuestas que nos dan los datos. Esto no siempre es tan fácil como podría parecer. Necesitamos entender cuánta gente necesitamos para efectivamente poder decir que el fármaco funciona. Si yo le doy a 2 personas una pastilla, a uno le quita el dolor de cabeza y a otro no, puedo decir que esa pastilla quita el dolor de cabeza, y si se la doy a 10 y a 3 se lo quita y a otros ni fu ni fa, seguramente necesitamos muestras representativas de la población. Eso es mucha gente. Necesitamos definir para los ensayos clínicos criterios de inclusión y de exclusión de la muestra estudiada. ¿Qué significa eso? Una cosa es que alguien tenga una enfermedad, por ejemplo la enfermedad de Huntington. Eso no significa necesariamente que pueda participar de un determinado ensayo clínico. ¿Por qué? ¿Porque no queremos? No. Porque cuando se diseñan los ensayos clínicos, para entender mejor, para simplificarnos el trabajo, definimos unos criterios, unas características que deben cumplir nuestros pacientes. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que si ese fármaco funciona, no se vaya a beneficiar todo el mundo. Pero en el momento de realizar un ensayo clínico, unas pocas personas con las características bien definidas participan de los ensayos. Estar en un ensayo no significa salir ganando, porque los ensayos los hacemos de forma controlada con placebo y de forma doble ciego, que se llama. ¿Qué significa? Que una parte de la gente que está en el ensayo no está tomando el fármaco, está tomando algo que es nada. Y ni esas personas ni nosotros sabemos si están tomando algo o están tomando nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchas ganas de curar. Y esas ganas de curar hacen que todo el mundo mejore muchísimo los primeros 6 meses después de empezar un ensayo clínico. Y por eso definimos así los ensayos. Quiero decir, las ganas de estar en un ensayo para que me curen, hay que entender bien que eso no funciona así. El ensayo no significa que tomes un fármaco y nosotros no decidimos quién toma o quién deja de tomar el fármaco. Los ensayos son un proceso largo y costoso a todos los efectos, porque son, de hecho, por aquí hay un compañero que ha participado en el ensayo clínico con nosotros y sabe pues, lo duro, entre comillas, que es, porque son muchas visitas, tenemos que asegurarnos constantemente de que todo está bien y hay que ir siguiendo a los pacientes durante mucho tiempo. Después de este proceso, después de añadir en el estudio a cientos de pacientes, a tantos como sea necesario, tiene que pasar tanto tiempo como para que se puedan ir probando todas las cosas que se querían. Y una vez se haya incluido el último participante, imaginaros que necesitamos 400, pues el día que se incluye el participante 400, hay que esperar a que esa persona termine, analizar los datos y ver qué ha sucedido. En la mayoría de los casos, no hablo del Huntington, hablo en general, los resultados son negativos. Muchas veces cuando los pacientes parece que exigen que les curemos, yo a veces les digo, pero usted en su vida ¿cuántas enfermedades ha visto curar? Lamentablemente muy pocas, las tratamos muy bien, pero curamos muy pocas. Entonces, ahora voy a hacer un breve resumen de algunos de los ensayos que se han realizado estos últimos años. Ya no hablo de investigación que nos ha ayudado a llegar hasta este punto, sino que se ha hecho. Yo de este sé más bien poco en realidad, pero lo comento porque sí que nos llegaron muchos mensajes un poco por la tergiversación de la información de los pacientes. Hace poco tiempo se aprobó un nuevo fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. Ese era el mensaje. Se ha aprobado un fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. Si no explicamos bien, parece que han aprobado un fármaco que efectivamente trata. ¿Sirve para curar o para qué la enfermedad? No. El fármaco se aprobó para tratar la corea asociada a la enfermedad de Huntington, que como comentaba la doctora son estos movimientos anormales. En realidad es una versión, entre comillas, mejorada de un fármaco que ya existía, que se llama tetrabenazina, y es una versión, pues insisto, mejorada, que ahora se está probando en otras enfermedades que cursan con trastornos del movimiento, y eso es lo que apareció en los medios. Lo que se hizo es comparar contra placebo, no contra los tratamientos que ya teníamos, este fármaco y ver que efectivamente es un fármaco que para controlar los movimientos es útil. Esto, lo que comentamos al principio, es un tratamiento sintomático, no es un tratamiento curativo. Pero insisto, vista la repercusión que tuvo en los medios, os lo quería comentar, porque mucha gente nos escribía preguntando por esto. La tetrabenazina, esto que están diciendo en Estados Unidos, ¿cuándo llega a España? Tranquilos, porque realmente no estamos hablando de una cura. El ensayo que sí ha sido quizás un salto
cualitativo en cuanto a ensayos orientados a modificar el curso de la enfermedad es este. Es un ensayo del que además creo que este país se puede sentir orgulloso porque han participado distintos hospitales, hemos sido el centro mayor reclutador a nivel mundial, el que más pacientes ha incluido, y de hecho por aquí hay un chico que ha participado y que además yo estoy sumamente orgulloso de lo bien que lo hizo durante todo el estudio. Es un tratamiento que aquí sí se planteaba para valorar potencialmente si era capaz de modificar el curso de la enfermedad. ¿Haciendo qué? ¿Atacando la angiotensina? No. Simplificándolo, atacando el proceso inflamatorio que acontece porque agregamos angiotensina y eso genera un daño. Igual que cuando yo me corto, pues hay una inflamación durante unos días, eso mismo sucede en el cerebro cuando se daña. Y esa inflamación es dañina. Esa inflamación termina por estropear el tejido cerebral. Este fármaco, el Aqneamot, es un fármaco que se está usando y estudiando en esclerosis múltiple, que parece que promueve la supervivencia de las neuronas y sobre todo parece que disminuye la respuesta inflamatoria asociada a la neurodegeneración, en este caso la presencia de angiotensina mutante, de modo que se diseñó un estudio para probar si esto sería efectivo en la enfermedad de Huntington. Se ha probado ya en 351 individuos alrededor del mundo. El estudio debe incluir 400 participantes, con lo cual aún no ha terminado el reclutamiento, aún no ha terminado el estudio. Pacientes en estadio inicial de la enfermedad, muy inicial. ¿Por qué? Porque eran pacientes que no podían estar tomando fármacos antipsicóticos, por ejemplo, fármacos para tratar las ideas delirantes, la irritabilidad. No podían estar tomando tratamientos para los síntomas motores. Tenéis pacientes que están con la enfermedad, pero están tan bien que puedan aguantar un año entero sin que les toquemos la medicación. Eso para nosotros es un problema, porque tienes que tener muy claro a quién le vas a hacer esto, y para los pacientes también, porque tienen que aguantar 12 meses sin tratamiento, solo tomando algo que quizás es placebo, que quizás es nada. Pero lo hemos conseguido y los resultados posiblemente saldrán en los próximos 6 meses, cuando terminen de incluirse los últimos participantes, en un estudio que ha durado un año. Hacíamos una visita de selección, una resonancia magnética. ¿Por qué una resonancia magnética? Porque, como os decía, gracias a lo que hemos aprendido estos años, podemos medir conocemos muy bien los cambios que caracterizan la progresión de la enfermedad, los cambios del cerebro que la caracterizan. Una forma de medir si este fármaco está siendo eficaz es comparar a aquellos pacientes que no han tomado el fármaco contra los que lo han tomado y ver si los que lo han tomado, la tasa de pérdida de volumen cerebral ha sido menor y si eso traduce en un beneficio clínico, se han empeorado menos. Esto es exactamente lo que estamos mirando en el momento actual con este tratamiento. Toda la gente que quiso participar, la gente que llamaba, la que decía que en su hospital no se hacía este tratamiento, eso no significa que hayan perdido la oportunidad. Eso significa que cuando el ensayo termine, si los resultados son positivos, si este fármaco se acepta para su posterior comercialización, que eso también lleva un tiempo, cualquier paciente con enfermedad de Huntington se podrá beneficiar. Pero primero tenemos que valorar si esto realmente funciona o no. Y finalmente, donde voy a dedicar un poquito más de rato, y esto es primicia para todo el mundo, sabéis, el famoso estudio, inicialmente la empresa se llamaba Physis, pero ahora lo que en el mundo ha implicado el concepto Physis, tuvieron que cambiar el nombre a Ionis, que se asocia con cosas más buenas que Ionis. Esta es una empresa farmacéutica especializada en el desarrollo de un tipo de molécula de fármacos que se llaman oligonucleótidos antisentidos, que suena como muy chulo, y ellos son los que han diseñado el famoso estudio del que pues, yo estoy encantado de comentaros hasta donde sé, Ionis HPPRX, que es como se denomina la molécula. ¿Cuál es la racionalidad detrás de este estudio? Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que sabemos, simplificándolo. A ver, sabemos que la enfermedad es consecuencia de la producción y agregación de angiotensina mutante en muchos territorios del cerebro. Queda claro, lo hemos explicado desde el principio. Tengo una mutación genética que da lugar a angiotensina mutante que se agrega, y eso estropea mis neuronas y da lugar al Huntington. Lo sabemos perfectamente. Sabemos que la producción de esta angiotensina mutante está mediada por una anomalía genética que conocemos perfectamente desde el 83. Está ahí y hace esto. Entonces la pregunta es, simple, si fuésemos capaces de interferir, es decir, de bloquear el proceso biológico que da lugar a que se produzca angiotensina, estaríamos curando o modificando el curso de la enfermedad. Es decir, si la enfermedad es la causa que estoy agregando angiotensina desde el día en que nací, incluso desde antes, desde el día que fue concebido. Y hasta que no he agregado suficiente angiotensina, ¿qué va a pasar? Sabemos sin duda que necesitamos angiotensina, es decir, los modelos animales, nosotros podemos generar un modelo animal que nace
que no tiene huntingtina desde el momento en que es concebido y ese animal nace sin cerebro. La huntingtina la necesitamos. Nosotros podemos silenciar de manera global toda la huntingtina que un ser vivo tiene, que un animal tiene. Y eso lo que produce es que el animal desarrolle algo tipo una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque la huntingtina es necesaria. De modo que no podemos estropearlo todo, no podemos bloquearlo todo. Es mucho más difícil. Tenemos que hacerlo de la forma más selectiva posible. Además, estas diapositivas estarán en inglés, pero yo lo explico en castellano. Ahora tenemos muy claro que la huntingtina se agrega en muchos más territorios, más allá de esos famosos ganglios basales que históricamente han caracterizado el concepto de enfermedad de Huntington. De hecho, no es donde más huntingtina hay en un paciente con enfermedad de Huntington, donde hay muchísima huntingtina es en extensos territorios corticales, sobre todo en el lóbulo frontal. Eso nos cuenta algo acerca de cuando se empezaron a probar estos fármacos. Lo que se hacía es inyectar directamente en los ganglios basales de los animales la molécula y los resultados obtenidos no eran muy buenos. Se estudiaba también cómo difundía, ¿no? Hasta dónde llegaba este fármaco y veían que no iba mucho más allá de estos ganglios basales, pero a pesar de que podían bloquear en cierta medida la producción de esta huntingtina mutante en los animales, no había un beneficio clínico. ¿Por qué? Porque no se estaba reduciendo la huntingtina en otros extensos territorios cerebrales que ahora sabemos están llenos de huntingtina. Esto es una cuestión importante. Hay una serie de preguntas que se tenían que responder que tenía que Ioni responder para ver si, como decíamos al principio, si podíamos generar evidencia de que esto tenía sentido. La primera no la traigo aquí, pero la primera es que hay un precedente en enfermedades neurodegenerativas, en este caso neuromuscular, en el sentido de este tipo de tratamientos, con la atrofia muscular espinal y el tratamiento con un tipo de oligonucleótidos antisentido, que los que se dedican a esto habrán visto los vídeos, los resultados y que son francamente sorprendentes. En cualquier caso, eso no es enfermedad de Huntington, lo digo por si alguien ve alguna vez publicado que se han conseguido cosas muy buenas en otra enfermedad parecida, sí, pero eso no es Huntington. La pregunta fundamental era, ¿estas moléculas, esto que pretendemos hacer, llega a la huntingtina que está en el cerebro? Es decir, muy bien, yo tengo un fármaco, pero nuestro cerebro está brillantemente protegido de un montón de agentes externos a través de una barrera que se llama hematoencefálica que permite que ahí no entre de casi nada, ni siquiera los fármacos que nos interesa que entren. De modo que solo hay una forma o dos formas viables de administrar un fármaco para que llegue al cerebro. Una es inyectándola directamente. Esa inicialmente, cuando yo empecé con todo esto, era la opción que parecía más viable. Me acuerdo perfectamente, todo el mundo hablaba solo de esta opción. Pero obviamente no es una opción que nos pareciese interesante. La segunda opción era inyectar el fármaco a través de una que se llama una punción lumbar, ¿no? A nivel intratecal, pinchar en el líquido cefalorraquídeo, este líquido que hemos dicho baña el cerebro, este líquido que hemos visto podemos medir que se está agregando la huntingtina, inyectar ahí el fármaco y esperar que el fármaco llegue hasta el cerebro. Pero la pregunta es, ¿llega esto al cerebro? En los modelos animales se ha demostrado que sí, que llega incluso de una manera muy notable a extensas zonas del córtex cerebral. Otra pregunta imprescindible aquí era, muy bien, parece que llega, pero ¿es eficaz esta droga en los modelos animales? Porque muy bien habéis desarrollado monos y ratones y gatos y no sé qué para estudiarlo. ¿Y esto qué sucede cuando lo administras a un animal? Pues lo que sucede es que incluso cuando ya has dejado de administrar el fármaco, hay un mantenimiento en la reducción de la huntingtina mutante en estos animales. Esto es la última administración del fármaco y esto es el periodo, 4 semanas después de la última administración, aún seguía disminuyendo la presencia de la huntingtina total, perdón, no mutante, total, en el cerebro de estos animales. Y esto además tenía un beneficio clínico notable, muchos meses después. Aquí terminaba la administración del fármaco y estos animales seguían mejorando con respecto a un animal que no había recibido este tratamiento. Y la supervivencia de los animales que habían recibido este tratamiento también era mucho mayor. Pensad que en los animales, los meses o años que vive un animal, como sabéis, yo te digo, los 7 años de un perro, no me acuerdo cómo iba esto, ¿no? Es distinto al ser humano. Que un animal sobreviva 6 meses puede representar años en un ser humano. Esto nos estaba demostrando que administrar este fármaco disminuía la huntingtina total. Y de hecho, esto es muy importante, esto que aparece aquí, que aproximadamente disminuir de manera global la presencia de huntingtina en un 50%, es decir, disminuir el 50% de la presencia de huntingtina en el tejido cerebral,
se relacionaba inequívocamente con una mejora clínica en los modelos animales. Los animales mejoraban. Esto es importante también que os quede ahí abajo. Entonces, otra pregunta era cuál era la mejor aproximación para atacar la huntingtina mutante. Aquí había un gran dilema. Huntingtina, yo tengo solo huntingtina normal. Las personas que tienen la mutación tienen huntingtina normal y huntingtina mutante. Su huntingtina normal hace un bien, su huntingtina mutante hace un mal. ¿Podemos selectivamente pretender solo silenciar la producción de la huntingtina mutante? ¿O intentemos ir a todo buscando disminuir este 50% de la huntingtina total, asumiendo que estaremos disminuyendo huntingtina normal, pero también huntingtina mutante? La aproximación de Ionis se basa en esto, en disminuir la producción de la huntingtina total. Y ya adelanto que ya hay un nuevo estudio similar al de Ionis, que se llama WAVE, que han conseguido desarrollar una molécula que solo ataca, que solo disminuye la producción de la huntingtina mutante y que es un estudio que empezará dentro de muy poquito. O sea, los resultados de los que yo hablo están aquí, de lo que se ha hecho sobre la huntingtina total. Entonces, la pregunta que se tenía que hacer, visto lo que hemos visto en los animales, ¿resulta seguro promover una reducción masiva de huntingtina total en un ser vivo, en un ser humano? No se ha hecho nunca, no se había hecho nunca. Los datos actuales sugerían amplios márgenes de seguridad en cuanto a las dosis. Podías ir dando dosis cada vez más altas a los animales y no pasaba nada. Los animales con una reducción de hasta el 80% de huntingtina estaban bien, estaban perfectamente bien. Quería traer los vídeos, porque había los vídeos del experimento con los primates, donde serían los primates tratados, y esos animales estaban perfectamente bien. No existe evidencia de toxicidad como consecuencia de reducir la huntingtina. Esto es lo que nos importa. Ya no preguntamos si eso cura o mejora, es si es tóxico, si genera mal. Si te disminuye la huntingtina, te mejora el Huntington, pero te causa un cáncer, no estoy arreglando el problema. Los estudios con primates, con monos, mostraron que cuando eran tratados durante 3 meses no pasaba nada. Cuando eran tratados durante 9 meses no pasaba nada. No había toxicidad genética, no aparecían alteraciones en otros genes y no afectaba a su capacidad reproductiva. Parecía que todo era perfecto. Y otra pregunta imprescindible, ¿cómo íbamos a medir esto? Pues tenemos que volver, y por eso decía cuán importante era este trabajo. Y era como somos capaces de medir cuánta huntingtina se está agregando en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes y como vamos a administrar el fármaco en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes, teníamos que averiguar si podíamos cuantificar en el líquido cefalorraquídeo un efecto. Lo que se vio es que la disminución de la proteína en el líquido cefalorraquídeo, efectivamente, en los modelos animales disminuía de forma masiva la presencia de huntingtina en territorios corticales. Y esto es extraordinariamente importante. Se generó un modelo predictivo que venía a contarnos nosotros podremos medir cuánta huntingtina hemos reducido en el líquido cefalorraquídeo, pero no sabemos cuánta huntingtina hemos reducido en el cerebro. Eso se hace a través de un modelo matemático. Nosotros sabemos que si reduces un 40% de huntingtina, puedes medir que has reducido un 40% de huntingtina en el líquido, estarás reduciendo entre un 50-70% de la huntingtina cortical y entre un 20 y un 30% de la huntingtina en los ganglios basales. Y si reduces un 60%, estarás reduciendo hasta un 85% de la huntingtina cortical y hasta un 50% de la huntingtina en los ganglios basales. Esto es importante, esto lo sabemos de los animales. Y con todo esto, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo Ionis? Pues hizo un ensayo clínico en una fase lo que se llama 1-2, un pequeño grupo de pacientes, 42 individuos, portadores de la mutación, en estadios iniciales de la enfermedad de Huntington, muy iniciales de la enfermedad de Huntington, en un diseño doble ciego, como decíamos antes, ni ellos sabían qué fármaco recibían, ni los profesionales que trabajaban con ellos, para evaluar la seguridad, no si es efectivo o no, sencillamente si es seguro, si es tóxico o no, ir dando cada vez más dosis de este fármaco que habíamos probado en animales y habíamos visto que iba bien. La idea era medir si es seguro, ese es el objetivo primario, intentar medir, también calcular a nivel de líquido cefalorraquídeo si efectivamente esto está disminuyendo los niveles de huntingtina en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes. No era objetivo del estudio saber o responder a si esto cura la enfermedad de Huntington, mejora los síntomas de la enfermedad. Ese no es el objetivo de la fase 1-2 que se ha desarrollado aquí. Se incluyeron a estas 46 personas que recibieron dosis ascendentes del fármaco durante 7 semanas, es decir, empezaron recibiendo solo 10 miligramos, 30, 60, 90 y hasta 120 para ver qué pasaba.
Lo primero, ir viendo de manera consecutiva y desevaluando que no pasase nada malo. Y al final, de manera también consecutiva, ver si esto está promoviendo algún cambio en el líquido. Y los resultados, yo creo que yo lo he escuchado del investigador principal de este estudio, entonces también creo que lo puedo decir yo, no es que yo mienta, ella lo dice, los resultados son extraordinarios. Los resultados lo que muestran es una disminución lineal, una relación lineal con dosis dependiente perfecta entre los niveles de fármaco que se están dando y la disminución de agregados de hantintina en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes. Cuanto más alta es la dosis de fármaco, menos presencia de hantintina mutante, porque nosotros lo hemos dado para todo, pero aquí estamos midiendo hantintina mutante. A dosis más alta, menos hantintina mutante. La magnitud de este efecto, y esta es la frase aquí, excede en muchísimo lo que nos hubiésemos esperado. Es decir, nosotros pretendíamos disminuir un 50% de la hantintina y se disminuyó hasta un 80% de la producción de hantintina. Y además se ha observado que esta disminución de hantintina continúa incluso meses después de haber parado el tratamiento. De modo que, terminando, el estudio de Ionis lo que ha demostrado de manera muy robusta es una disminución dosis dependiente de la gran causa de la enfermedad de Huntington, que es la presencia de la hantintina mutante. Llegaron a disminuir hasta el 60% de la presencia de hantintina en el líquido cefalorraquídeo y, como os he comentado antes, acorde a ese modelo matemático que tenemos, esto corresponde a una reducción de hasta el 85% de hantintina en la corteza cerebral y hasta en un 50% en el caudal. Esto excede en mucho lo mínimo necesario para ver efectos en los modelos animales. ¿Esto significa que veremos efectos en los humanos? No lo sabemos, pero en los modelos animales, con mucho menos, la enfermedad cambiaba completamente. Había una mejoría muy notable de los síntomas de su progresión. Además, los datos sugieren que continuar tratando se acompañaría de seguir disminuyendo, porque vemos que tú vas dando más dosis, el paciente va disminuyendo la hantintina. Cuando paramos, sigue disminuyendo y al cabo de un tiempo vuelve a agregarse porque hemos parado el tratamiento. Si siguiésemos dando, todo sugiere que seguiría disminuyendo la producción y la presencia de agregados de hantintina. Lo que os decía, se ha conseguido una reducción mucho mayor a la que en animales supone la modificación de la expresión de la enfermedad. Y lo más importante, que era el objetivo principal del estudio, el fármaco es seguro y es bien tolerado. Si estuviésemos observando estos efectos que a todos nos generan mucho entusiasmo y expectativa, pero estuviésemos viendo efectos dañinos a nivel de seguridad y toxicidad en los pacientes, pues tendríamos un enorme problema. En este momento, Ionis ya no es quien encabeza este estudio, sino que lo ha asumido una enorme empresa farmacéutica, que es Roche. Esto ya entraba en los planes, no es que ahora vengan los listos de Roche y se queden con el estudio porque parece que va. Y lo que se está trabajando es en acelerar muchísimo el proceso para la pronta ejecución del estudio en fase 3, que yo sí os puedo adelantar, se espera que empiece en los próximos 6 meses. Este estudio previo se ha hecho solo en unos 4 hospitales repartidos alrededor del mundo, un estudio pequeño. El estudio de fase 3 se espera implique cerca de 300-400 participantes alrededor del mundo. Sin lugar a dudas van a ser participantes en estadios iniciales, igual que en el estudio de la Quinimor. Está actualmente en debate, en discusión, si se van a incluir a un subgrupo de pacientes asintomáticos o no. Eso es algo que se tiene que discutir. Ha habido solo una reunión del comité científico que está diseñando el protocolo que definirá cómo se realizará este estudio. Ni siquiera tenemos esto, pero lo que todo el mundo es plenamente consciente es de que estas enfermedades las vivís y lo entendemos como un contrarreloj y que adelantar, acelerar es imprescindible. Os puedo asegurar que el esfuerzo en acelerar esto está siendo extraordinariamente notable. Hay una serie de preguntas que yo creo que son las más frecuentes que nos hemos encontrado y de hecho tanto la Asociación Americana de Huntington como la Red Europea de Enfermedad de Huntington diseñó una especie de guía de preguntas y respuestas ante la notoriedad de los resultados que se habían comunicado y yo creo que las podemos comentar aquí. ¿Significa esto que hemos curado la enfermedad de Huntington? Es decir, sabemos que podemos disminuir la producción de hantintina en el cerebro de los pacientes. Sabemos que lo podemos hacer mucho más allá de lo que es necesario en un animal para cambiar completamente lo que es la enfermedad de Huntington. ¿Eso significa que la hemos curado o no? Eso significa que podemos disminuir la producción de hantintina en el cerebro. Eso es lo que sabemos y que es seguro.
Saber si esto cura, saber si esto cambia, saber qué significa, eso solo lo podemos saber después de hacer el estudio que os decía, el fase 3, el estudio que está ahora en camino. ¿Dónde puedo comprar el fármaco? No se puede comprar. No se ha aprobado, no ha terminado. ¿Cómo podemos participar de los ensayos clínicos y qué pasa si no participamos? Nosotros hemos recibido cientos de llamadas y correos de cualquier lugar del mundo pidiendo para participar. No sabemos ni siquiera aún qué hospitales formarán parte de este ensayo, no está en nuestras manos. Toda la coordinación de la enfermedad de Huntington se hace de una manera bastante bien organizada a nivel europeo y España está bien posicionada ahí. Es muy probable que España forme parte de este estudio. Para poder participar en estos estudios hay que formar parte de los grandes estudios observacionales, de los estudios de seguimientos, hay que ir a ver a su neurólogo, hay que ir al hospital, hay que ir al médico, tenemos que conocerlos. Esa es la única manera. Pero ¿qué pasa si no puedo participar de este ensayo clínico? No pasa nada. Como os decía al principio, no formar parte de un ensayo no significa no poder beneficiarse de lo que se desarrolla durante el ensayo. Los pacientes que no han tomado la Quinimod, si mañana demostramos que efectivamente eso es bueno, los cientos de miles de personas que no la han tomado podrán tomar la Quinimod. Las 23 personas que en nuestro hospital tomaron la Quinimod, algunas de ellas solo placebo, esas no son los elegidos de Dios que se han beneficiado de eso, ¿no? Eso solo lo sabemos después de los ensayos. ¿Podrá participar todo el mundo en el siguiente ensayo? Pues como os decía, no, porque los ensayos clínicos, este formato se hace asumiendo unas características muy específicas de los pacientes. No significa que ese fármaco solo se vaya a usar en ese subgrupo de pacientes que están muy bien. No significa eso. Significa que durante el ensayo solo se va a probar en ese subgrupo de pacientes que están muy bien. Es decir, ¿se podría beneficiar un paciente que ya está muy avanzado? No lo sabemos, pero no es... Posiblemente si el fármaco ataca a la causa primaria o a la consecuencia de lo que es la mutación que causa la enfermedad de Huntington, posiblemente cualquier paciente de un modo u otro se pudiese beneficiar si esto se asocia a beneficio en los humanos. Ahora mismo no lo sabemos. ¿Este tratamiento sirve para tratar formas juveniles de la enfermedad de Huntington? Tampoco lo sabemos. Y el objetivo en el momento actual no es estudiar las formas juveniles, porque son formas más difíciles de incluir en los ensayos clínicos. Como os digo, ahora mismo todo esto se está haciendo en pacientes que están muy bien. No porque no queramos tratar a los pacientes. Yo sé que la enfermedad de Huntington no es estar muy bien, pero la manera fácil de hacerlo ahora mismo es tratando pacientes que están muy bien. ¿Cuánto tiempo falta para disponer del tratamiento? No lo sabemos. Pero la persona que dio el dinero en su día y que le puso el nombre de Accelerating, de acelerando el desarrollo de tratamientos, precisamente buscaba esto. Lo que sabemos todos es que la comunidad científica y las empresas farmacéuticas que han, creado este consorcio, todos están comprometidos en acelerar el máximo las fases necesarias para la aprobación de este fármaco si funciona. De hecho, ahora no tocaría hacer la fase 3, después de la fase que se ha hecho. Y se ha aceptado saltar directamente a la fase donde evaluar la potencial eficacia del fármaco. ¿Y qué podemos hacer mientras? Pues estar muy bien, cuidarse mucho, porque para estar en ensayos clínicos, si queréis participar, es necesario estar bien. Es una brillante excusa para poner un esfuerzo en incorporar a nuestros hábitos, a nuestra vida, todo aquello que sabemos es bueno para un paciente con Huntington o para un paciente que envejece en general, da igual. Pero nosotros no podemos incluir a pacientes que tienen graves complicaciones psiquiátricas y que no se prestan a que les ayudemos, a pacientes que han dejado de comer bien. Yo sé que es muy difícil, que no es una cuestión de come bien, sé que es muchísimo más difícil, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Cuanto mejor estén como pacientes, más probable será participar de un ensayo clínico. Este es una parte del equipo que estamos en esto, pero insisto, yo vengo en representación no de este colectivo de gente, ni de este señor que es el que nos paga, el jefe, sino en representación de una comunidad inmensa de científicos que están colaborando de una forma extraordinaria desde hace 10 años para encontrar soluciones a la enfermedad de Huntington. Yo he listado algunas cosas que forman parte de lo que nos ha permitido llegar donde estamos ahora, pero os aseguro que el trabajo realizado es muchísimo más. O sea, si supieseis el crecimiento casi exponencial de publicaciones y proyectos científicos año tras año, desde hace unos 15 años, que vemos en la enfermedad de Huntington, entenderíais que realmente se está trabajando muchísimo. Si no se ha llegado antes al punto en el que estamos,
es porque era inviable. Es porque la ciencia muchas veces progresa junto a la ingeniería, junto a la biología, etc. Pero a todos, si a mí me preguntan personalmente, y esto yo lo he discutido con mucha gente, con estos resultados, ¿a ti qué te da la impresión que va a pasar? Yo no me veo capacitado para decir que esto va a ser la cura de la enfermedad de Huntington, por supuesto que no. Pero sí que muchos tenemos la impresión de que, quizá no de forma inminente, pero de que hemos dado con algo que posiblemente cambie la forma en que entendemos la enfermedad de Huntington. Igual que hemos cambiado la forma en que entendemos el VIH, no se ha curado el VIH, pero se ha cambiado completamente la forma en que se entiende el VIH. Y algo parecido con muchos procesos oncológicos, con cáncer. Creo que en el momento actual yo no me atrevería jamás a decir vamos a curar el Huntington mañana, pero creo que sí estamos en disposición a decir vamos a cambiar la forma en que vemos esta enfermedad. ¿Cómo la vamos a cambiar? Quizás porque retrasemos en mucho cuando empieza, puede ser. Quizás en que sea algo mucho más benigno, en que se comporta de una forma mucho más lenta, en que no se expresa con esta agresividad en que la vemos, puede ser. Quizás en que es algo distinto a lo que vemos hasta el día de hoy, puede ser, no lo sabemos. Quizás algo que no es lo mismo en todos los pacientes, no lo sabemos, pero que vamos a cambiar el curso de la enfermedad de Huntington estamos todos absolutamente convencidos y para esto no falta ni mucho menos mucho tiempo. Y esto es todo, muchas gracias. No te voy a dar las gracias todo el rato, es que se las